Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a poner en funcionamiento el pleno del día 25 de octubre. Se tiene que declarar, son las 13:02 del día 25 de octubre y lo primero que se tiene que declarar es la urgencia de la sesión de este pleno. Es decir, entonces, ¿votos a favor de la declaración de la urgencia? 10 votos a favor. Se da por aprobada la urgencia del Pleno. El punto número 2 es la aprobación del acta de la sesión anterior, sesión ordinaria del 17 de octubre del 2019. ¿Hay alguna objeción al acta? Hola, buenos días a todos. Bueno, en este caso público, ¿no? Presidente de la sesión y concejales y secretario. Vamos a ver, quería hacer un comentario con respecto a los puntos que hemos tratado en el orden del día porque me quedaba una duda. Bueno, aparte de una pequeña observación, que en este caso es para el concejal de Hacienda, he estado revisando un poco el acta. Creo que no afecta en nada, pero en la providencia hay un error. En la providencia del IBI pone que actualmente estaba en el 07712 y realmente es en el 07254, puesto que hubo una modificación el año pasado en el expediente 689/2018. Creo que no afecta al contenido, pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta esa errata que hay ahí. Y luego, con respecto a la modificación de la plusvalía, me queda una duda. Si en el expediente 1332/2018 se aplicaba la bonificación del 25% y los efectos eran desde el 1 de enero del 2019, al aprobar la nueva modificación se elimina la bonificación, o sea, la nueva ordenanza, se elimina la bonificación y los efectos es a 1 de enero del 2020. ¿Qué ocurre con las del 2019? ¿Tendrán derecho a esa bonificación, señor secretario? ¿Queda ahí ese año en stand-by? Porque... Yo, con permiso del alcalde, no tengo inconveniente en contestarle, pero eso no tiene nada que ver con el borrador del acta. Con el borrador del acta, pero si lo aprobamos así, lo dejamos ahí. Yo le contesto la pregunta, pero le indico que no tiene nada que ver con el borrador del acta. Efectivamente, las ordenanzas se modifican y surten efectos a partir de su publicación. Por tanto, esta surtirá efectos a partir del 1 de enero del 2020. Si la Concejalía de Hacienda hubiera querido hacer lo contrario, también lo tendría complicado, porque son 30 días, más no sé qué, más no sé cuántos, es decir, que al final vas pillado. Pero vamos, es así. Las ordenanzas, esto es como las leyes, hasta que no se publican, no entran en vigor, salvo que digan lo contrario en las mismas. Pero no es el caso de las ordenanzas. Bien, aclaradas esas dudas, simplemente una errata, que sí que he localizado, señor secretario, en la página 5 aparecen 2 veces los votos en contra, es en el primer párrafo, sería al final del todo poner ninguna abstención. La página 5, en el primer párrafo, en la última línea, penúltima, al final de la penúltima línea. El primer párrafo. El Pleno del Ayuntamiento, visto el expediente 1590, pone 3 votos en contra los del Grupo Independiente y ningún voto en contra. Ahí pondría ninguna abstención. Simplemente es eso. Gracias. ¿Alguna objeción más por parte de algún grupo político? Podemos pasar a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el acta del Pleno del día 17? 10 votos a favor. Se da aprobado este punto del orden del día. Tercer punto. Expediente 1627/2019. Solicitud de adhesión a la medida 4 de las medidas de apoyo financiero de las entidades locales aprobada por el acuerdo de la CDGAE del 14 de marzo de 2019. Doy la palabra al señor secretario. Sí. La propuesta de la alcaldía dice lo siguiente. Asunto: solicitud de adhesión a la medida 4 de las medidas de apoyo financiero a las entidades locales aprobadas por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. Expediente 1627/2019.
interesado el Ayuntamiento de Quijorna y el Ministerio de Hacienda. Esta alcaldía, teniendo en cuenta la situación financiera del Ayuntamiento de Quijorna y que estamos en la relación de ayuntamientos que reúnen las condiciones para solicitar la adhesión a la medida 4 y visto el plan de ajuste redactado por la Concejalía de Hacienda y el informe de la Secretaría de Intervención, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar al Ministerio de Hacienda la adhesión a la medida 4 de las medidas de apoyo financiero a las entidades locales aprobadas por acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019 y, por tanto, la ampliación de 10 años del periodo de amortización de los préstamos que tiene el Ayuntamiento de Quijorna con el ahora en liquidación Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico. Segundo, aprobar el plan de ajuste. Aquí hay ahora una modificación que ha introducido el alcalde, que es el plan de ajuste en cuanto al endeudamiento, no en cuanto a lo demás. Ahora se explicará por el concejal delegado de Hacienda por qué. Presentado por la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, tal como consta en el expediente. Tercero, aprobar el compromiso de adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento del plan de ajuste aprobado y el compromiso de aprobar las medidas que pueda requerir el Ministerio de Hacienda en el seguimiento del mismo. Cuarto, aprobar la formalización de la ampliación del plazo de amortización 10 años con el tipo de interés que se calcule de acuerdo con los criterios que se recogen en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. Quinto, autorizar a la alcaldía para dictar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ejecutar el presente acuerdo, incluso su formalización. Sexto, autorizar al secretario interventor del Ayuntamiento de Quijorna para que, a través de la aplicación Autoriza con firma digital, se solicite la adhesión a la citada medida 4. Es todo cuanto tiene que proponer, no obstante el Pleno resolverá, firmado el alcalde don Juan Carlos Pérez Carrasco. Buenos días a todos. Pues como bien dice el señor secretario, traemos a la aprobación, si lo estiman pertinente, del Pleno, la adhesión a la medida número 4, que es complementaria de la medida número 3 que se aprobó en el anterior Pleno. Esta medida, en realidad, lo único que consiste es una ampliación en 10 años del periodo de amortización, puesto que la medida número 3 es la que contemplaba la aplicación de los 2 años de carencia en cuanto a la amortización. Como bien dice el señor secretario, bueno, la verdad que ha hecho un trabajo prolijo, pero en realidad la medida número 4, lo que dice que en este caso el plan de ajuste es válido, el que en su día se hizo y con el cual se pidieron esta serie de créditos, y que lo que hay que hacer es modificarlo para incluir la ampliación del periodo de amortización, que es lo que se ha realizado bueno, se titula Plan de Ajuste 2019 para el expediente 1627/2019. En realidad, el plan de ajuste se refiere únicamente, en este caso, a los intereses, los 2 años de carencia hasta el 2022, y las amortizaciones estimadas repartidas en los años en los que, en caso de aprobarse por el Pleno y en caso de aprobarse por la Secretaría General de Financiación Autonómica, porque son ellos los que, en su caso, entendemos que sí lo harán, pero bueno, son ellos los que en su caso deberán de aprobar esta nueva medida. Por lo demás, nada más, como les he comentado, el plan de ajuste es el mismo que se aprobó, creo recordar, en 2012 con las modificaciones posteriores, con la única salvedad de que se actualizan tanto los intereses como los periodos de amortización. Nada más. ¿Algún grupo quiere hacer algún tipo de...? ¿Lo tiene la palabra el portavoz del Grupo Independiente? Bien, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Vamos a ver. Nosotros, nuestro grupo, nos vamos a abstener en este punto. No lo vamos a votar en contra porque no sería, bueno, creemos que no procede votarlo en contra, pero tampoco estamos de acuerdo en cómo se plantea el expediente y la documentación. El pleno pasado trajimos aquí, efectivamente, la medida 3 y se trajo el punto sin ningún tipo de detalle, señor concejal. Se lo hemos dicho ya varias veces.
A ver, esto es otra forma de trabajar. La legislatura pasada se ha trabajado de otra manera, con transparencia, claridad y datos para aburrir. Usted nos trae, la vez pasada yo me imagino que el tema de los préstamos, el pleno pasado, pues muchos de los concejales lo votaron a favor y no sabían de que, estoy convencido que algunos concejales no sabían lo que estábamos votando, estoy convencidísimo de ello. No le había costado ningún trabajo haber hecho un cuadro en el que hubieran venido la relación de los préstamos, los principales, los importes y lo que quedaba. Pues en este caso estamos exactamente igual. Nos traen la primera hoja, y la primera hoja vienen aquí intereses, amortizaciones, tal. Pero no nos pone, los agrupan todos los bancos, pero no nos pone los principales a día de hoy. Nos imaginamos que el principal a día de hoy, los concejales que estamos, la legislatura pasada, los tenemos, porque efectivamente se les mandaban las tablas, se les mandaban los cuadros y efectivamente se mandaban las previsiones y lo que va a quedar a fin de año. Pero es que, claro, nos pide que votemos, nos pide nuestro apoyo y resulta que no tenemos datos. Eso para empezar. No le hubiera costado trabajo haber puesto ahí, haber reflejado. No le voy a decir ya los 5 préstamos que se agruparon, sino el importe de los 5 préstamos de lo que queda a día de hoy y el importe de los otros 2, lo que queda a día de hoy, porque nos imaginamos que se están pagando perfectamente, pero experiencia ya tenemos de que en su momento se dejaron de pagar y además siendo usted con la Hacienda. Después, en cuanto a ingresos y gastos, nos hacen... Bueno, pues al final yo creo que esto es asfixiar al ayuntamiento. No vamos a entrar, esperemos que no, pero nos hacen aquí para el año 2020, 2021, nos hacen las mismas cantidades. Yo me imagino que en el año 28 pues ingresaremos más que en el año 20 y gastaremos más que en el año 20. Sin embargo, nos lo ponen todo igual. Bien, me imagino que es un corta y pega, pero que yo creo que nos podían explicar un poco por qué lo han hecho así, qué han considerado para hacerlo así, qué previsiones hay para efectivamente el año 20, 21, 22, 23, hasta el 28, 29, 30, que es la vida de los préstamos. En fin, yo creo que nos podían haber dado un poco más de detalle, que es que viendo la documentación que tenemos aquí, pues es corta y pega. Desde el año 20 al 30 y tantos, todo exactamente igual. Hombre, yo creo que la vida habrá cambiado en esos años, ¿no? Por eso, pues, yo lo que le reitero y le pido, después ponen aquí medidas, ingresos y gastos. Bueno, no se prevé subir impuestos, ojalá. Que no se suban impuestos. Ojalá, que sería bueno para todos. Pero mucho me temo que no va a ser así. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo de la legislatura. En fin, yo lo que le pido, señor concejal, que se pongan las pilas, que nos mande ya la documentación más completa, más trabajada, que nos manden datos reales, datos si no reales, aproximados, de las previsiones que tiene el equipo de gobierno y nosotros podamos trabajar y, lógicamente, podamos apoyárselo a favor. Insisto, no se lo vamos a votar en contra, pero nos vamos a abstener porque creemos que lo que nos presenta pues está muy light, demasiado light. Gracias. Gracias, señor Florentino. Bueno, en principio decirle que, lógicamente, son previsiones y como previsiones que son, ¿cuál es el hecho de que, como bien usted dice, el resto de los años se recojan de la misma manera? Es que en realidad ese trabajo no había que haberle hecho, porque lo que dice la medida número 4 es que hemos de ajustar en las magnitudes financieras, nada más. De todas maneras, las previsiones están en el plan de ajuste del 2012. Quiero decir, si lo tienen ustedes ya, si es que esas previsiones son las que hay que cumplir, pues porque es el que está aprobado por el Ministerio de Hacienda y hay poco que tocar. En realidad nada, porque es lo que se ha aprobado por el Ministerio de Hacienda, con lo cual los planes de ajuste que se realizaron, creo recordar, hasta el 2022 o el 2028, no lo recuerdo. Ya recogen esas magnitudes. Lo que se ha hecho, el trabajo que exige la medida número 4, efectivamente, es la del reparto en los sucesivos años de esa carga financiera y la modificación del plan de ajuste únicamente en los aspectos de amortizaciones y de intereses. Bueno, yo lo de la medida número 3, me dice usted que no se presentó información, es que la información que
que se presentaba, y desde luego que yo entiendo que era la pertinente, pues ya viene establecido por el propio Ministerio, estableciendo un tipo de interés del 0,994, y en ese mismo documento se recogía cuál es el importe de los créditos que se iban a unificar, que creo recordar eran 3.064.000 o algo así. Con lo cual, la información la tienen ustedes saben, esa información está gestionada, y la información que en estos casos incide sobre el plan de ajuste, pues a la que hemos traído en la aprobación de la medida número 3 y en la aprobación de la medida número 4. Y no le puedo decir más. Podemos fusilar en el cuadro que hizo el señor secretario el plan de ajuste del 2012, pero a mí me parece que, en fin, pues no tiene incidencia en este caso en cuanto al sentido y a la aprobación de la medida número 4. Sí, señor Maroto, vamos a ver. Yo del 2012, no lo sé si la concejal Landa lo tendrá, pero es que yo ni me acuerdo de él. Y me imagino que el alcalde de la legislatura pasada seguramente tampoco. Bueno, yo lo que sí le ruego, si puede ser, que si lo tienen por ahí, porque es que yo no tengo ni idea, seguramente lo tendré, pero que nos lo envíen una copia o que nos manden algo para tener más datos. O sea, efectivamente, como aquí bien dice, como el Ministerio, es una adaptación, o sea, una actualización o adaptación. Pero si yo no le estoy diciendo eso, yo lo que le estoy diciendo es que el señor Maroto, lo que pide Hacienda, todo eso lo sabemos. Lo que le estoy diciendo es que los expedientes empecemos a hacerlos, y se lo digo cariñosamente también al señor alcalde, que se lo exija, o que se lo sugiera, no exija, que se lo sugiera, que nos mande los documentos. O sea, a usted no le hubiera costado trabajo poner aquí un cuadrito más y poner principal a día de hoy del préstamo, X. Porque eso no lo tenemos en Gestiona, eso no lo sabemos. No sabemos en Gestiona, vamos, yo no lo sé, no sé si la concejal Landa lo sabe, yo desde luego no sé buscarlo en Gestiona, ni nunca. Pero no le cuesta trabajo poner y decir, a ver, y tenemos entonces al final la vida, ya hemos visto que piden 3 millones y pico. Eso lo sabemos, y yo me he molestado en hacer la suma de las distintas cantidades de los precios, y efectivamente da los 3.060.000 y tantos mil. Pero de lo otro, pero no sabemos exactamente a día de hoy el principal que queda pendiente. De los otros sí, pero de los dos, de tanto BBVA como Caja Madrid, Bankia, no sabemos. Entonces no le cuesta trabajo poner ahí un cuadrito, y poco a poco vamos perfeccionando todos el trabajo, la gestión, los expedientes, y los concejales de otros grupos, pues bueno, pues tenemos esa información actualizada, que es muy sencillo, si es que es muy fácil, si eso se hacía. Es muy sencillo. Yo lo único que le estoy diciendo es eso. No entro ni en la legalidad, ni no legalidad, ni la conveniencia. No, yo sé que está bien el pedir el préstamo. Son 2 años de carencia, efectivamente lo que se consigue. Los intereses más o menos vienen a salir, si sumamos los intereses de unos y de otros, el uno al 1,30 y tantos, el otro al 0,70 y tantos, al final viene la media del 0,99 o 0. O sea, si ahí coincide, si el trabajo lo hemos hecho. Yo por lo menos lo he hecho. Pero lo único que le estoy diciendo es eso, que intente dotar de más contenido a los expedientes. O sea, que la legislatura pasada ha cambiado, que no es como cuando estábamos usted y yo anteriormente, que eso ya, olvídese de aquellas etapas. Ahora ha cambiado, y los concejales teníamos todos acceso, todos, absolutamente todos, a expedientes completos, a información, que seguramente también hemos cometido errores. Yo lo único que le estoy diciendo es eso, que complete, nada más. No entro en más, no entro en más. Venga. No, pero a ver, si yo estoy de acuerdo con usted, pero si es que yo, lógicamente, si yo no tengo ningún interés en ocultar ninguna documentación, ninguna información, ya me acabo de apuntar que le voy a mandar, lógicamente, porque yo no sé cómo se mandaba antes, si había algún grupo de concejales, en fin, pues hablaré con César, el cuadro de de amortización de intereses que haya aprobado a fecha de hoy, y, lógicamente, cuando tengamos el nuevo cuadro con los intereses, amortizaciones y, lógicamente, con el plan de ajuste, en este caso adaptado a esta medida, si finalmente se aprueba, pues claro que se la mandaremos, pues no faltaría más. Lo que yo no sé muy bien es, me decía el señor alcalde,
que a lo mejor este sería el momento de proponer la creación de esa comisión. Yo no sé en su día exactamente si se acordaron en pleno o cómo se realizó, pero yo sí entiendo y me gustaría que el resto de concejales, el resto de grupos políticos, pues participaran en lo que a mí respecta, una comisión de urbanismo y una comisión de Hacienda. En fin, yo lo dejo ahí porque creo que es muy interesante, porque efectivamente Quijorna tiene una serie de problemas, tanto financieros como urbanísticos, que yo creo que debemos de afrontar no aisladamente cada grupo político que en cada momento esté gobernando, sino en su conjunto. Pero bueno, yo, si les parece, lo hablamos después junto con el tema que les quiere proponer el señor alcalde. Concejal de Vecinos por Quijorna, Amparo Landa. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, bueno, con respecto a lo que acaban de decir, yo no recuerdo si tengo el plan de ajuste del 2012, exactamente la copia. Planes de ajuste, planes económicos financieros, reajustes para pedir fondos de financiación. No lo recuerdo. Sí que sería interesante que nos hiciesen llegar ese plan de ajuste vigente y, como decía el señor Serrano, bueno, las tablas creo que se las podría facilitar Diana. En la última época era quien cubría estas tablas de amortización. Simplemente sería ir actualizando, como bien dice, pues saber cómo estaban todos los préstamos hasta el momento en que hemos decidido en el pleno pasado la agrupación de los préstamos y ver cómo quedaría a partir de ahora. Lo que sí me gustaría hacer una observación es con respecto al plan de ajuste que se presenta. Como bien dice, solamente había que hacer la parte de los ajustes de la parte de los préstamos, pero lo cierto es que no sé si es copia o pega o no, pero si le decimos al Ministerio que en el año 2019 la deuda viva a 31 de diciembre van a ser 44 millones de euros, son erratas, es una errata. Entonces, se lo voy a dejar observado lo que he visto, un poco las erratas que he visto, a ver si las pueden mirar, no vaya a ser que luego a la hora de cubrir los datos hacia el Ministerio metamos la pata. Entonces, bueno, aquí en la primera columna simplemente no está el sumatorio que dice si cumple o no cumple, creo que en la página 2 sí que aparece. Creo que debería aparecer aquí abajo también el cumple en los años 2022, 2023, etcétera, hasta 2028. En la parte que ponemos hasta el 2039 sí que pone abajo que cumple. Vale, en la parte principal no. Luego lo vi, digo, ¿por qué en la primera página? Bueno, simplemente a lo mejor copiar y pegar en el Excel. No creo que sea mayor duda que esa. Pero sí que en las medidas de ingresos y gastos habla que el ahorro bruto en el 2019 son 224,30 y el ahorro neto 103,67. Esto si lo vemos en las medidas de ingresos y gastos. Si lo vemos en las magnitudes financieras y presupuestarias, dice que el ahorro neto son 224,30. Entonces, en una página pone que el ahorro neto en el 2019 103. Si no, luego Mire, vamos a ver. En las medidas de ingresos y gastos, columna del 2019, ahorro bruto 224,30, ahorro neto 103,67. Vale, pues si nos cogemos el cuadro magnitudes financieras y presupuestarias, la columna de 2019, 224,30, 224,30. Son distintos los datos en un cuadro y en el otro. Bueno, me refiero que si esas erratas se pueden corregir en la propuesta para tener los datos. Lo que les decía, si nos vamos al endeudamiento, entiendo que el pago a proveedores, medidas extraordinarias por Real Decreto Ley 8/2013, los 1.554,57 serían la suma de los dos préstamos que no agrupamos, BBVA y Bankia, y luego la operación de 3.064.000 es la aprobada el otro día, ¿no? Eso sería correcto. Bien, pues si nos vamos en el 2024, creo que por un error de escritura, en la columna del 2024 relativa a pago a proveedores de esas medidas que acabamos de hablar del Real Decreto pone 26,74, cuando si nos vemos el cuadro 1, que es el de relación de préstamos, pone 36,74, con lo cual la suma son 52,99 cuando realmente son 62,98. Si quiere luego nos quedamos un ratito y le indico un poco cuáles son todas las cifras que... Entiendo que pueden ser errores y que no afecten, pero son errores que están en la propuesta que aprobamos. Entonces, sería mejor revisarla y que queden lo más ajustado posible. Desde Vecinos por Quijorna vamos a aprobar la medida. Al final, del pleno pasado,
se nos daban los dos plenos, dos años de cadencia. Esto al final nos supone alargar los préstamos hasta el 2039, pero bueno, todo aquello que sea favorecer la carga financiera y de préstamos de este ayuntamiento, que ya viene heredada desde hace muchos años, creo que es positivo, y por eso desde Vecinos con Quijorna vamos a votar a favor, con la sugerencia, eso sí, pues de que se nos actualice la información, como decía el señor Serrano, pedir a los servicios administrativos que la actualicen, que se nos haga llegar y hacer esas pequeñas correcciones, más que nada para que no haya erratas si estos cuadros se utilizan para mandar al Ministerio, que vayan lo más correctos posibles. Gracias. Portavoz del Partido Socialista. Buenos días a todos, al público. Nosotros vamos a votar a favor de esta medida y sí que es verdad que nos gustaría también disponer de la mayor información posible, el cuadro de amortizaciones y, bueno, todo lo que se ha hablado y bueno, y que se subsanen las erratas para que todo quede más claro. Y, por supuesto, que cualquier cosa que ayude a aliviar la carga será siempre votada a favor por este grupo. Gracias. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor del punto 3 del Pleno? 1, 2, 5, 6, 7 a favor. ¿Votos en contra? Ninguna abstención. ¿Votos abstenciones? 3. Bueno, pues siendo las 13:28 del día 25 de octubre, damos por terminado el pleno de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia